¿Y si esta vez no vuelves con marcas? Le susurré, al oído, justo antes de salir por la puerta de casa. No fue a mí a quien iba dirigido el comentario, claro. Fue a Marcos, mi marido, que se había pasado la noche anterior encerrado en el trastero, el único sitio donde se permite llorar sin testigos en esta casa. Eran las 7:12 de la mañana, hora en la que normalmente él ya se ha tomado su café solo y está camino de la comisaría. Pero ese día, no. Ese día lo encontré con la chaqueta en la mano, la pistola sobre la mesa, y una mirada que no me dirigía desde hace años. Ni siquiera me miró a mí. Miraba a la pared. Esa maldita pared. La noche anterior, escuché algo desde la habitación de invitados. No debería haber estado allí, pero ya llevábamos 3 semanas durmiendo separados. Marcos decía que roncaba, yo decía que él olía a decepción. Pero esa noche no hubo ronquidos. Solo voces. Voces graves, desconocidas. Y risas. No supe si eran reales o parte de algún recuerdo que él revivía a solas. Pero luego lo escuché. Claramente. Un nombre. El mío. Carmen, hija de puta, susurró alguien, y no fue mi marido. Me levanté descalza, crucé el pasillo, y apoyé la oreja en la puerta. Alguien estaba allí dentro con él. Era la voz de un hombre, pero no era ningún amigo suyo. Hablaban rápido, bajito, como si supieran que yo podía oírlos. Me quedé helada. ¿Qué estaba pasando? A los 10 minutos, escuché pasos, la puerta del trastero abrirse, y después, nada. Silencio total. Marcos volvió al salón como si nada. Se sirvió un whisky, eran las 0:44 de la madrugada, y puso las noticias como si le importara una mierda la economía española a esas horas. No le pregunté nada. Y él tampoco me dijo nada. Pero algo cambió. Al día siguiente, cuando lo vi prepararse para salir, noté que en su mirada había algo distinto. Como si supiera algo. Como si hubiese confirmado algo que llevaba tiempo sospechando. Y ahí fue cuando supe que, aunque aún no me había pillado, ya lo sabía. Lo peor de todo es que no se equivocaba. Marcos volvió esa noche como si nada, pero no saludó, no comentó nada del trabajo, no hizo el más mínimo gesto de cercanía. Se sentó en el sofá, puso la televisión sin volumen y se quedó mirando la pantalla durante más de 1 hora. Yo fingí estar en la cocina preparando algo, pero llevaba rato sin mover un solo músculo, observando de reojo su forma de estar, su falta de expresión, la manera en la que apretaba los dientes cuando pensaba que no lo veía. El plato que dejé sobre la mesa siguió ahí intacto hasta que lo retiré casi a medianoche. Ni una palabra. Cuando subí al dormitorio, su lado de la cama seguía hecho, sin una sola arruga. Dormí sola otra vez, aunque nunca había sentido su presencia tan pesada como esa noche. Algo iba a pasar. Lo notaba en el aire, en la forma en que todo se había vuelto tenso, afilado, incómodo, como si el suelo de nuestra casa estuviese lleno de cristales que nadie se atrevía a pisar. Al día siguiente, nada cambió. Marcos salió temprano, volvió tarde, y no dijo nada más allá de lo necesario. Yo intenté no provocar, no preguntar, no parecer nerviosa, aunque por dentro el estómago me ardía. Sabía que si no lo sabía todo, sabía lo suficiente como para actuar diferente. Tenía que ganar tiempo. Intenté comportarme como antes, poner música en la cocina, sonreír cuando hablaba con los niños por teléfono, dejar el móvil boca abajo por costumbre aunque ya no escribía con Álvaro desde hacía días. La tensión era tan espesa que cualquier movimiento parecía una provocación, así que me limité a lo mínimo indispensable. 2 días así, sin gritos, sin peleas, sin palabras que cortaran, pero con ese silencio que asfixia. Hasta que el viernes por la noche rompió el patrón. Llegó a casa más temprano de lo habitual. No venía con su uniforme, tampoco llevaba ropa de calle, sino una camisa que no le había visto antes y un perfume distinto. Olía a algo caro, fuerte, como si hubiese querido marcar presencia en cada sitio donde estuvo.
Entró, dejó las llaves en la mesa como si fuera una noche cualquiera, se quitó los zapatos con parsimonia, se sirvió una copa de vino, él, que nunca bebía un viernes, y se quedó de pie en el centro del salón, mirándome como si esperara algo. No supe si debía hablar o callar, si debía acercarme o alejarme, si debía fingir normalidad o asumir que algo había cambiado para siempre. No me dio tiempo a decidir. He hablado con tu madre esta tarde, soltó sin más, mirándome fijo, sin tono acusador, sin rabia en la voz, pero con una frialdad que me descolocó. Dice que no te ve desde hace más de 2 semanas. Que siempre tienes algo. Que ya no le contestas ni los mensajes. Lo miré sin saber si eso era una trampa, si de verdad había hablado con mi madre o simplemente estaba tanteando mi reacción. Fingí confusión, incluso un poco de molestia. ¿Y eso qué tiene que ver? Dije, cruzando los brazos, intentando sonar natural. He estado liada con el trabajo, ya sabes cómo va septiembre en el bufete. Además, ella también tiene sus cosas, últimamente está más pesada de lo normal. No respondió. Se sentó en el sillón sin quitarme la vista. Dio un sorbo largo a la copa y luego dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Ese sonido me hizo tragar saliva. Estaba jugando conmigo. Quería que me delatara sola. Me encontré con alguien ayer, dijo, ahora mirando al frente, no a mí. Un cliente del gimnasio. Me reconoció por una foto que vio en Instagram. No me sigue, ni siquiera me conocía personalmente, pero se acordó de mi cara por algo curioso. Resulta que su primo tiene una cafetería en el centro. Dice que vio a su primo discutiendo con una mujer en una mesa del fondo. Ella decía que no podía seguir viéndolo, que todo se estaba descontrolando, que su marido sospechaba. ¿Sabes qué es lo curioso? Que el primo, para reírse, le hizo una foto a escondidas y la subió a una historia de WhatsApp. Y el cliente la reconoció. Me enseñó la foto. Me quedé en silencio. No dije nada. No sabía si estaba mintiendo o si realmente alguien me había visto con Álvaro, pero en ese instante, la posibilidad de que tuviera una prueba me paralizó. Mi cara no mostró nada, o eso quise creer, pero sentí como se me tensaban los hombros. Quise responder, preguntar quién era ese primo, qué cafetería, qué día, pero sabía que cualquier palabra podía ser el disparo que él estaba esperando. ¿Quieres verla? Preguntó sin moverse. No hace falta, respondí con voz neutra, derrotada. Él asintió despacio. Tomó otro trago de vino y esta vez sí me miró directamente. Pensaba que si alguna vez pasaba algo así, iba a gritar, romper cosas, pegar un portazo. Pero no. Solo tengo ganas de reírme. Porque fui un gilipollas, Carmen. Un gilipollas que pensaba que con pagar las facturas y llegar puntual era suficiente. Que con no tener amantes, ya bastaba. Que con quedarme, aunque tú ya no estabas, era lo correcto. Pero míranos. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, lo miré de verdad. No sabía qué responder. No sabía si debía pedir perdón, justificarse, mentir, suplicar. Todo parecía inútil. ¿Quieres saber si me acosté con él? Dije finalmente, en voz baja. No me importa. Ya no. Solo quiero que sepas que a partir de ahora, todo va a cambiar. Y tú no vas a saber cuándo ni cómo. Pero lo vas a notar. Se levantó, tomó su copa y subió las escaleras sin decir nada más. Esa noche no bajó a cenar. Tampoco regresó a nuestra cama. Lo siguiente que supe fue que había dormido en el coche. Y que había hecho una llamada a las 3 de la madrugada. A su abogado. El sábado amaneció con un silencio tan denso que incluso los ruidos del barrio parecían apagados. Marcos no estaba en casa. Su coche ya no estaba en la puerta y no dejó nota ni mensaje, lo cual no me sorprendió. Me levanté y desayuné sin prisa, como si fingir normalidad fuera una forma de protegerme de lo que sabía que estaba por venir. Revisé el correo,
Limpié la encimera de la cocina por tercera vez y miré el móvil cada 2 minutos aunque no esperaba ningún mensaje. No tenía a quien escribirle, y lo peor de todo es que tampoco tenía a quien pedir consejo. No podía contarle esto ni a mi madre, ni a ninguna amiga. Nadie me iba a justificar lo que hice, ni siquiera yo. Marcos volvió a casa a las 8 de la tarde. Entró sin decir una palabra, dejó las llaves y la cartera en la mesa y fue directamente al frigorífico. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago y me miró por primera vez en todo el día. No llevaba uniforme. Venía vestido como alguien que había pasado muchas horas pensando, no trabajando. Su mirada no era de rabia ni de tristeza. Era otra cosa. Estaba preparado para algo, y yo lo supe al instante. ¿Tienes algo que decirme? Me preguntó, apoyado en la encimera. Pensé en negarlo todo, en tirar de excusas, en decir que era una confusión, que no era yo, que se estaban inventando cosas. Pero no pude. Me pesaba la espalda, la cabeza, las piernas. Sabía que ya era inútil. No vas a entenderlo, dije finalmente, sin levantar la voz. Él soltó una carcajada seca, sin humor. Claro que no. Soy tan tonto que no voy a entender por qué mi mujer, con la que he compartido media vida, ha decidido follarse a otro detrás de mi espalda. Venga, sorpréndeme, dime algo que me haga pensar que todo esto tiene algún sentido. Me senté en la silla del comedor, no por dramatismo, sino porque de verdad no podía mantenerme de pie. Mis manos temblaban y me las escondí entre las piernas. Él no se movió. Seguía de pie, como una estatua, esperando que dijera algo que no le hiciera vomitar. No fue planeado, empecé, sin saber muy bien por dónde iba a tirar. Empezamos a hablar en el trabajo, era solo eso al principio. Conversaciones. Sentirme escuchada. Luego se volvió más personal, y sí, acabó pasando lo que tú ya sabes. ¿Cuántas veces? Interrumpió, cruzado de brazos. No voy a entrar en eso, respondí, con la voz más firme de lo que pensaba que podía usar en ese momento. ¿Te enamoraste? No, dije sin dudar. ¿Entonces qué coño estabas buscando? Sentirme viva, respondí, porque no sabía cómo explicarlo de otra forma. No me mires así, Marcos. No me sentía deseada, no me sentía parte de nada. Tú llegabas, comías, dormías, y yo era parte del mobiliario. Solo quería volver a sentir que alguien me miraba como antes. Marcos apretó los dientes. Caminó lentamente hasta el salón y se dejó caer en el sofá, pero no relajado, sino como quien se sienta a escuchar la sentencia de su juicio. Me miró sin pestañear, como si esperara que me derrumbara en cualquier momento. Entonces el problema es que no te hacía sentir como una princesa, ¿no? ¡Qué bien! Y en lugar de decirme algo, decides solucionarlo a base de esconder pollas ajenas debajo de tu falda. No me hables así, le dije, ahora sí con rabia. No lo estoy justificando, pero tampoco voy a dejar que me trates como si tú hubieras sido perfecto. Tú también te desconectaste. Tú también dejaste de interesarte por lo que me pasaba. ¿Y eso te da derecho a traicionarme? No, pero tampoco te da a ti derecho a fingir que esto vino de la nada. Se hizo un silencio incómodo. Ninguno quería decir lo que venía después. Yo no quería preguntar si esto era el fin. Él no quería anunciar lo que ya había decidido. He hablado con un abogado, dijo al fin. Vamos a separarnos. No me sorprendió, pero sentí el vértigo de quien cae por unas escaleras de repente. Apreté los labios. No iba a suplicar, no iba a ponerme de rodillas, pero tampoco me sentía capaz de aceptar lo que acababa de escuchar con dignidad. ¿Y los niños? Son mayores, Carmen. Uno vive en Valencia, la otra está en Londres. No tienes que darles explicaciones si no quieres. Yo sí lo haré. Les diré que esto ya no funciona, sin entrar en detalles. ¿Qué más has hecho? Pregunté,
sabiendo que algo más había. Marcos me miró con una sonrisa tensa. Vas a averiguarlo pronto. Me prometí a mí mismo que no iba a romper cosas, ni a gritar, ni a insultarte. Pero tampoco te lo iba a poner fácil. Ya verás. ¿Qué significa eso? Lo que escuchaste. Ya verás. Y se levantó, subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio con llave, como si estuviera cansado de jugar y ahora fuera mi turno de aguantar el tablero. Esa noche dormí en el sofá, sin manta, sin cojín, sin nada. No lloré. No soñé. Solo me quedé ahí, con los ojos abiertos, esperando a que amaneciera y empezara el verdadero castigo. Porque si había algo que conocía de Marcos, era su capacidad de hacer daño en silencio. Me desperté con el sonido de un camión. Tardé unos segundos en ubicarme porque había dormido en el sofá, con el cuello torcido y la boca seca. Me levanté sin prisa, aún con la esperanza ingenua de que fuera una coincidencia, de que ese ruido no tuviera nada que ver conmigo. Pero al mirar por la ventana, lo vi todo claro. Un camión de mudanzas frente a la casa, 3 hombres descargando cajas de un trastero portátil que yo nunca había visto antes. En la acera estaba Marcos, hablando con uno de ellos, señalando cosas en una hoja que parecía tener marcada toda la distribución del contenido. No miraba hacia la casa. No hizo el mínimo gesto para avisarme. Ni siquiera tocó la puerta. Abrí la puerta aún en pijama, sin importarme cómo me veía, y bajé al porche. Él me ignoró, o fingió que no me veía. Uno de los hombres me saludó con educación, como si esto fuera cualquier trabajo de rutina. Me acerqué hasta quedarme a 3 pasos de Marcos. ¿Qué es esto? Le pregunté sin gritar, sin nerviosismo, pero con una incomodidad que no podía disimular. Marcos me miró como si fuera una vecina entrometida, no su esposa de más de una década. Estoy llevando mis cosas a un piso que alquilé. No te preocupes, no pienso llevarme nada que sea tuyo. Hice una lista con los objetos que traje a esta casa cuando nos casamos. Todo lo demás te lo dejo. ¿Y no ibas a decirme nada? ¿Así, sin más? ¿Tú me avisaste antes de empezar a follarte a ese imbécil de Álvaro? Respondió sin pestañear. No te hagas la sorprendida, Carmen. Tú empezaste esto. Yo solo estoy cerrando una puerta. Esto es una humillación, dije, cruzándome de brazos. No, Carmen. Humillación es tener que fingir durante 2 semanas que no sabía nada, mientras tú sonreías y me servías café como si no hubieras destrozado todo. Esto es orden. Esto es lógica. Esto es lo mínimo que merezco. Me giré para volver a casa, pero él me detuvo con otra frase que no esperaba. Por cierto, mandé un correo esta mañana al bufete donde trabajas. Me paré en seco. Lo miré sin entender. ¿Qué correo? Expliqué que has estado manteniendo una relación inapropiada con un compañero de trabajo, que has usado el horario laboral para encuentros personales y que incluso hay testigos de tus visitas a ciertos sitios durante supuestas salidas profesionales. Les adjunté un resumen de los días que saliste del despacho antes de tu hora, con capturas de tus mensajes con Álvaro que encontré en el portátil compartido. El que tú usabas para trabajar en casa. Pensé que borrarías el historial. Te confiaste demasiado. Estás demente, solté, con la voz quebrada. No. Estoy cansado. Y harto de tener que fingir que lo nuestro era salvable. No lo es. Y si tú decidiste tirar todo por la borda, lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que el golpe lo sientas tú también. No solo yo. No dije nada. Solo lo observé mientras uno de los operarios subía a una caja que reconocí como su colección de discos. Él ni siquiera parpadeó al verla marcharse. No había rabia en sus gestos, solo determinación. Como quien ya no quiere ganar nada, pero tampoco piensa regalar el partido. Volví dentro y cerré la puerta. Me fui directa al portátil, lo abrí y revisé el correo enviado. Ahí estaba. Un correo frío,
bien redactado, dirigido al jefe de recursos humanos y al socio director del bufete. No había insultos, no había lenguaje emocional, solo hechos y pruebas. Todo redactado con calma, con fechas, nombres y adjuntos. Había incluso una mención a Álvaro por su nombre completo. Imposible ignorarlo. Lo leí 3 veces seguidas sin comprender cómo había tenido acceso a esos mensajes. Me senté frente a la pantalla y sentí algo más profundo que la vergüenza. Era miedo. Miedo real. El tipo de miedo que no puedes disfrazar ni explicar. A los pocos minutos, sonó mi teléfono del trabajo. No contesté. Luego vino un correo. Citación a una reunión interna urgente para el lunes a las 9. Asunto: conducta inapropiada. Ni siquiera firmaron con mi nombre. Solo estimada trabajadora. Subí al dormitorio. La puerta seguía cerrada con llave. Escuché pasos. Supuse que estaba terminando de recoger lo último. Golpeé la puerta. ¿Lo de mi trabajo era necesario? Sí. ¿Y qué más? ¿Has hablado con nuestros hijos también? Lo haré. ¿Y qué les vas a decir? La verdad. ¿Con detalles? Los que hagan falta para que entiendan por qué ya no estoy aquí. Marcos, intenté decir algo más, pero no sabía cómo continuar. No me llames. No me escribas. No me busques. Lo único que quiero es cerrar este capítulo sin verte hacer el papel de víctima. Ya tuviste tu oportunidad. La puerta se abrió un minuto después. Salió con su maleta, sin mirarme, sin decir adiós. Bajó las escaleras y se fue. No hubo abrazo, ni llanto, ni siquiera un portazo. Solo se fue. Y lo peor de todo fue no saber si me dolía más su marcha o su silencio. Durante los primeros 2 días no supe absolutamente nada de Marcos. No llamó, no escribió, no preguntó por nada. Su madre me llamó el domingo, me preguntó si había pasado algo, que él se había presentado en su casa sin avisar, con 2 maletas y cara de no querer hablar. Le dije que habíamos tenido problemas, que necesitábamos espacio, pero no entré en detalles. Ella no insistió, aunque sé que notó algo raro en mi voz. Esa noche recibí un correo de parte de mi jefe. Me comunicaban que estaba suspendida temporalmente mientras evaluaban los hechos expuestos en la denuncia. Me pedían que no me acercara a la oficina hasta nuevo aviso y que preparara una defensa por escrito si tenía algo que decir. Leí el mensaje 2 veces. No supe qué responder. Apagué el portátil y me quedé en el sofá, sin moverme durante horas. No tenía ganas de comer, ni de hablar, ni de ver a nadie. No quería revisar los mensajes que ya me habían llegado por parte de 2 compañeras del despacho, ni abrir las redes, donde seguramente ya corría alguna versión de lo sucedido. Me quedé allí, mirando al techo, esperando que pasara el tiempo, que alguien me despertara de una situación que yo misma había provocado sin pensar que llegaría tan lejos. El lunes al mediodía, cuando estaba por salir a comprar algo de comida, escuché que abrían la puerta con llave. No esperaba a nadie. Me giré rápido y lo vi a él. Marcos. Más flaco, más serio, más frío. Llevaba un sobre en la mano y una expresión que no supe interpretar. Entró sin decir nada, dejó el sobre la mesa del comedor y se quedó allí parado, esperando a que yo dijera algo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con una voz que ni yo reconocí. Necesito hablar contigo, respondió, sin rodeos. Y quiero que me escuches sin interrumpirme. No asentí, pero tampoco dije nada. Se sentó frente a mí y abrió el sobre. Sacó unos papeles. No eran los del divorcio, ya lo sabía porque eso lo había gestionado con el abogado, sino algo más. Esto es un acuerdo, dijo. Lo he redactado con mi abogado. No es legalmente vinculante, pero quiero que quede claro por escrito. Quiero que tú lo leas, que lo firmes si estás de acuerdo, y que a partir de ahí podamos dejar esto atrás. Ya no quiero seguir con esto.
No quiero más correos, más llamadas, ni explicaciones. No quiero venganza. Solo quiero terminar esto de forma ordenada. Levanté la vista del papel y lo miré. No había ira, ni desprecio. Solo cansancio. Me costaba reconocerlo. Era el mismo hombre con el que había compartido media vida, pero también era otro completamente distinto. Uno que ya no me incluía en sus planes. ¿Qué pone? Pregunté, sin tocar los papeles. Que renuncio a cualquier parte de la casa, que puedes quedarte con todo el contenido, menos mis cosas personales que ya me he llevado. Que no quiero parte de tus cuentas ni de tu sueldo si sigues trabajando ahí. Que tampoco vas a tener que pagarme nada si te echan. Pero también dice que si intentas involucrar a los niños en esto, si intentas culparme delante de ellos, o manipular lo que pasó, entonces sí que iré con todo. No es una amenaza. Es una advertencia. Nunca haría eso, respondí, algo herida. No lo sé. Ya no sé lo que eres capaz de hacer, respondió sin cambiar el tono. Antes te creía incapaz de traicionarme, y mira. Bajé la vista. No tenía cómo rebatirle nada. Firmar ese papel me parecía lo mínimo. No quería seguir peleando. No quería más daño. Pero necesitaba una última conversación. Necesitaba entender, cerrar, hablar como personas que alguna vez se quisieron. ¿Podemos hablar? Pregunté, con un tono más suave. No sobre papeles. Solo tú y yo. 5 minutos. Marco se quedó pensativo. Luego cerró el sobre y lo guardó. Habla. ¿Hubo un momento en que pensaste perdonarme? Sí, respondió sin dudar. Justo después de que me enteré. Me dolía tanto que solo quería que todo volviera a ser como antes. Pensé que si te enfrentaba con calma, si te daba la oportunidad de explicarte, tal vez podíamos reconstruirlo. Pero luego vi cómo te comportabas. Fría. Distraída. Como si te diera igual. Y entendí que no era un error. Fue una decisión. Repetida. Consciente. No te dabas cuenta de cómo estaba yo, le dije, sabiendo que no era excusa, pero que al menos era una parte de la historia. No justifico lo que hice, Marcos. Pero tampoco fue por capricho. Yo necesitaba que tú reaccionaras. Que vieras que yo seguía aquí. ¿Y la solución era acostarte con otro? No fue una solución. Fue un desastre. Al menos en eso estamos de acuerdo, dijo, seco. No puedo volver atrás, Marcos. No puedo deshacer nada. Pero quiero pedirte perdón. De verdad. No por lo que venga después, ni por quedar bien. Solo porque lo siento. Está bien, dijo, mirándome con una seriedad que me dolió más que cualquier grito. Agradezco que lo digas. Pero no necesito tu perdón para seguir adelante. Yo ya hice las paces conmigo. Con lo que perdí. Y con lo que nunca voy a recuperar. ¿Nunca vamos a hablar más? No si tú no lo haces necesario. No tengo rencor. Solo cansancio. Y tú y yo ya no tenemos nada más que decirnos, Carmen. Se levantó, tomó el sobre y se lo guardó bajo el brazo. Te deseo suerte. De verdad. Y se fue. Esta vez no fue como la anterior. Esta vez cerró la puerta sin ruido, sin prisa, sin miedo. Y me dejó sola con todo lo que había destruido. La casa quedó en silencio desde que Marcos se marchó aquella última vez, pero no fue el tipo de silencio que uno agradece después de una discusión o de una jornada agotadora. Era el tipo de silencio que solo ocurre cuando alguien ha dejado claro que no piensa volver. La nevera sonaba más fuerte de lo normal. Las puertas crujían con más eco. Hasta los propios pasos parecían fuera de lugar, como si la casa no supiera cómo reaccionar al vacío. Durante los primeros días intenté llenar el espacio con cosas inútiles. Reorganicé cajones que no necesitaban cambios, limpié los cristales aunque ya brillaban,
Y contesté correos de trabajo con una formalidad exagerada que no reflejaba en absoluto mi estado real. Lo del despacho, por supuesto, no mejoró. Álvaro ya no iba a la oficina y nadie hablaba directamente del tema, pero se respiraba el ambiente tenso cada vez que alguien pasaba cerca de mi escritorio o me saludaba sin mirarme a los ojos. Recibí la notificación formal de que mi contrato quedaba suspendido por 3 meses, a la espera de una evaluación. No me despidieron, pero tampoco me dejaron volver a la normalidad. En el fondo, no me sorprendía. Yo tampoco me hubiera dado otra oportunidad. Mis hijos me llamaron la semana siguiente. Primero fue Paula, desde Londres, con una mezcla de cortesía y distancia que no solía tener. Me preguntó si todo estaba bien, si papá estaba de viaje o si pasaba algo. Mentí. Le dije que necesitábamos tiempo y que todo estaba bajo control. Fingí tranquilidad, pero me di cuenta de que ya intuía algo. Luego fue Lucas, desde Valencia, que no preguntó nada directamente pero que dejó escapar una frase que me dolió más que cualquier reproche. Papá dice que está mejor, que necesitaba un cambio. No mencionó lo que había pasado, ni hizo ninguna acusación, pero en esa frase entendí que él ya lo sabía todo. Me senté en la cocina después de colgar y lloré sin intentar frenarlo, no por lo que había perdido, sino por lo que había destruido con cada una de mis decisiones, una tras otra, sin medir el alcance. Las semanas pasaron con lentitud. Dejé de buscar excusas para justificarme y también dejé de intentar explicarlo todo. Me di cuenta de que lo que había hecho no necesitaba ser explicado. No tenía una causa concreta que lo hiciera comprensible. No fue un accidente, ni un momento de locura, ni una consecuencia inevitable. Fue una decisión. Una cadena de decisiones que tomé a conciencia, aún sabiendo lo que estaba en juego. Me dejé llevar por una búsqueda de validación que nunca encontré. Álvaro desapareció de mi vida sin dejar rastros. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una palabra. Y yo tampoco lo busqué. No porque no pudiera, sino porque finalmente entendí que él nunca había sido la razón de nada, solo la excusa que me di para justificar lo que no me atrevía a admitir, que estaba cansada de mi vida, de mi matrimonio, y de mí misma. Y en lugar de hablarlo, lo rompí todo. Un mes después de su marcha, Marcos me envió un mensaje corto, sin emoción ni rencor. He cambiado la domiciliación del seguro del coche. Te llegará el recibo directamente. No hace falta que lo firmes, ya está aprobado. Fue el único contacto desde aquel día, y no respondí. No hacía falta. No había más conversaciones pendientes. Lo que teníamos se había agotado. Los recuerdos que me quedaban de nosotros ya no eran una fuente de consuelo, sino una lista silenciosa de cosas que no supe cuidar. No me odiaba, pero tampoco me perdonaba. Y eso era peor. Me acostumbré al café para uno, a las llaves solas en el llavero, a las cenas frías. Aprendí a vivir con las miradas ajenas, con las preguntas a medias, con la sensación de que ya no formaba parte de nada. No me convertí en una víctima, ni en una mártir, ni en una mujer renovada. Solo fui una mujer sola. Una que cometió errores graves y que ahora vivía con las consecuencias. Un día, sin buscarlo, me crucé con Marcos en la calle. Él iba con una bolsa de supermercado, vestido con ropa deportiva, y caminaba tranquilo. Me vio y se acercó. Nos saludamos con un gesto de cabeza, y por un momento pensé que iba a pasar de largo, pero se detuvo. Hablamos unos minutos, sobre cosas superficiales, el tiempo, los niños, alguna anécdota que se prestaba para romper el hielo. No mencionó lo nuestro. No me preguntó cómo me sentía, ni qué había pasado con mi trabajo, ni si me arrepentía. Y yo tampoco pregunté si tenía a alguien nuevo, si era feliz, si pensaba en volver a amar. Cuando se despidió, me dijo solo una frase. Espero que estés bien. Respondí que sí, aunque no estaba segura. Pero fue honesto, directo y suficiente. No necesitábamos más. Lo observé alejarse y no sentí rabia, ni nostalgia, ni culpa. Solo una certeza,
Había perdido al único hombre que me quiso de verdad, y no porque me traicionara, sino porque yo misma fui quien rompió el vínculo. Hoy sigo sola. No porque no tenga opciones, sino porque necesito tiempo para entender cómo reconstruirme sin engañarme. No quiero consuelo ni venganza. No quiero volver atrás ni fingir que todo se puede arreglar. Solo quiero aprender a vivir con lo que soy, con lo que hice, y con lo que me quedó. Porque a veces no hay redención. Solo queda aceptar y caminar, paso a paso, con la responsabilidad a cuestas. Y eso es lo que estoy haciendo.